Esto es contra lo que hay que luchar. Llevamos 17 años en los que todavía no hemos recuperado el nivel económico, el PIB per cápita en términos reales, descontando la inflación, del año 2007. Con algunos cambios basados en estos valores, España va a volver a ser una nación que crece, que genera oportunidades, que genera riqueza, que el occidente de hoy es el mejor sitio, el mejor momento de la historia de la humanidad. Que el ser humano, que la economía florece en las sociedades donde se permite que se intenten cosas. Para empezar, me gustaría dar las gracias a nuestro equipo de embajadores que ha hecho que esto se haga realidad, que ha movido a toda esta gente. Quiero presentar un poco por encima el proyecto. Somos BizPulse. Iniciamos este proyecto con la idea de conectar los mayores líderes con el talento universitario, y qué mejor forma de hacerlo esta vez de mano de Atenea, asociación con la que compartimos todos los valores, y creemos que es fundamental impartir los valores de defensa de la libertad y, sobre todo, incentivar entre nuestra comunidad el pensamiento crítico. Entonces, muchísimas gracias. La dinámica va a ser media hora de exposición con nuestro moderador Álvaro Garris y con Iván, y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Ahora sí que queríamos dar la bienvenida, todos ya conocéis, no necesita presentación, pero Iván Espinosa Los Monteros y Álvaro Garris, que es un estudiante, estudiante ahora mismo del IE, que es el que se va a encargar de moderar esta media hora, ¿vale?, de preguntas con Iván, que después todos, si os habéis quedado con algún tipo de duda, ya sabéis que podéis preguntar lo que sea. Va a ser una charla, no va a ser va a ser algo coloquial, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, nosotros vamos a estar pasándonos por ahí, os pasaremos el micro y con total libertad para poder preguntar. Así que nada, os damos la bienvenida a los dos y un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para los dos. España es un pueblo con raíces profundas, un pueblo que ha encontrado en la familia, en el trabajo y en el talento la fuerza para resistir y para crecer. Durante 8 siglos libramos batallas que nos devolvieron la libertad en la Reconquista. Supimos abrirnos a nuevos horizontes y a nuevos pueblos, forjando un mestizaje único. Levantamos catedrales que desafiaron al tiempo. Fundamos universidades que abrieron caminos de conocimiento, construimos un imperio y supimos también independizarnos de los invasores. El siglo XX nos golpeó con una guerra civil que dividió a hermanos, pero de aquellas ruinas supimos levantarnos. Con esfuerzo, con sacrificio, levantamos un país nuevo. Llegó el desarrollo, el milagro económico. Nacieron infraestructuras que unieron territorios, florecieron ciudades. Crecieron agricultores, pescadores, autónomos y empresarios que hicieron avanzar a España como nunca antes. Hoy, sin embargo, vivimos un tiempo de duda. 2 décadas perdidas nos han hecho sentir que hemos extraviado el rumbo. Vemos conflictos que nos afectan, el separatismo que divide, una juventud que lucha sin horizonte, familias que no alcanzan una vivienda, fronteras abiertas que ponen en riesgo nuestra convivencia. Hemos visto gobiernos sin dirección, incapaces de dar respuesta a lo que este país necesita. Y sin embargo, España nunca se ha rendido. Porque en nuestra tierra sigue latiendo la esperanza. Porque cada generación que parecía condenada supo volver a empezar. Porque este país ha demostrado una y otra vez que, cuando todo parece perdido, es capaz de renacer con más fuerza. España puede volver a ser una gran nación. Y lo será, si aplicamos cambios y reformas que son necesarias para volver a prosperar. Para eso nace Atenea, para recuperar la confianza y demostrar que España puede y debe aspirar a más. Hagámoslo juntos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que se pueda oír bien en toda la sala. Muchas gracias por vuestro tiempo. Como hemos comentado, va a ser una charla más o menos de 1 hora. Va a ser informal. Yo voy a hacer algunas preguntas que creo que son interesantes en general y que puede ser que algunos tengáis, pero sin duda daremos tiempo para que vosotros podáis exponer vuestras preguntas un poco más
con vuestras inquietudes, iniciativas, etcétera. Y muchas gracias a ti, Iván, por venir. Sabemos que bueno, ahora tienes una agenda muy ocupada con tantos cambios que estás teniendo en estos últimos meses, este último año. Y sobre eso quería preguntarte, por empezar la charla, ¿no? Y romper el hielo, ¿qué es para ti todos estos cambios que estás viviendo, tanto por el libro, que para los que no lo hayáis leído todavía o comprado, yo creo que se puede recomendar, yo creo ¿no? que sí, es una lectura bastante interesante. Se puede recomendar, tenéis que comprar el libro, está bastante bien. Y yo creo que liga mucho con este proyecto que presentas ahora de Atenea. Entonces te quería preguntar por esos cambios que has ido viviendo estos últimos meses y qué es lo que has notado, ese optimismo, esa esperanza y quizá esas críticas o partes más negativas de estos cambios. Bien, pues muchas gracias, Álvaro, por invitarme y al CEU, y por supuesto gracias a todos vosotros por venir hoy esta tarde, lo aprecio mucho. El libro que publiqué hace unos 6 meses, que se llama España tiene solución, es un libro en el que parto de un análisis, en el que miro qué es lo que ha pasado, no solo en España, sino en Europa, en Occidente en general, en los últimos años, pero con un enfoque obviamente muy destacado en el caso español. Hacemos una pequeña disección de los problemas que tenemos, de todo lo que no funciona tan bien, de todo lo que ya conocéis de sobra, de la crisis económica, social, política, incluso diría de moral, ¿no? de valores, pero también de moral en el sentido de falta de optimismo sobre lo que nos espera. Y la segunda parte ya es pues, un conjunto de medidas que yo creo que son importantes para poner en práctica en España para volver a crecer y volver a tener un país próspero, ¿no? Pero claro, según lo iba escribiendo, pues me iba dando cuenta de que también todo lo que estaba escribiendo se podía expandir mucho más, ¿no? Y además tengo la suerte de que podía consultar con expertos sectoriales, frecuentemente del sector privado, a veces también altos funcionarios del sector público, que pueden desarrollar estas ideas y algunas otras con mucha más profundidad. Y de ahí nació el espíritu de Atenea. Atenea es una plataforma de pensamiento abiertamente de centro-derecha, liberal-conservadora, como lo queráis ver, abiertamente contraria a las peores ideas de la historia, que son las que provienen de la izquierda, abiertamente contraria al separatismo tan disolvente que tanto daño ha hecho a España. Y lo decimos abiertamente porque creo que es importante, dentro de la batalla cultural en la que estamos inmersos, los que estamos situados en este punto, ser muy transparentes, ¿no? Somos muy críticos con todo lo que proviene del marxismo cultural, ideológico, económico, social, político, y muy críticos con los separatismos que, como digo, han hecho mucho daño en España, y abiertamente defensores de las ideas que han generado la mayor prosperidad, el mayor bienestar, la mayor igualdad de oportunidades para todos, incluso la mayor esperanza de vida, ¿no? Una cosa que me gusta mirar mucho en los países para saber cómo son de avanzados. Atenea nace para defender estas ideas y nace también para proponer, especialmente en el momento político que vivimos, que creo que son, espero, los últimos coletazos de un gobierno que yo creo que ha hecho mucho daño a España, los últimos coletazos también de 2 décadas perdidas, como decía el vídeo, con la esperanza de que haya no solo un cambio político pronto, sino un cambio político con un deseo renovado, un deseo reformista, un deseo ambicioso, valiente, de cambiar muchas cosas para que el futuro de España, es decir, el futuro de jóvenes como vosotros, sea tan próspero como lo ha sido el de vuestros padres o el de vuestros abuelos. No, y además yo creo que vivíamos, estas últimas décadas hemos vivido un ambiente de pesimismo, ¿no? Sobre todo la gente joven, en los que me incluyo, ¿no? Un ambiente de pesimismo que parece que España no puede prosperar, que España nunca ha prosperado, y como veíamos en el vídeo, no es la realidad, ¿no? España ha prosperado, España ha sido puntera en el mundo en muchas industrias, y yo creo que es bueno recalcar ese optimismo, ese reformismo de que España tiene lo que hay que tener para salir adelante, ¿no? En este aspecto quería profundizar un poco más sobre el papel de Atenea dentro de este cambio cultural o de esta batalla cultural. Atenea no es un partido político. Quería darte la oportunidad de profundizar exactamente cuál ves tú como fundador o cofundador de Atenea, cuál es el papel de Atenea dentro del aspecto cultural o político en España. Y si tuvieras que ver Atenea 5 años, o si lo que te gustaría que fuera Atenea en 5 años, quizá ¿dónde verías Atenea en este panorama cultural, político, social? Pues efectivamente, Atenea no es un partido político, pero está poblado de gente que ha estado temporalmente en política. Tenemos entre nuestra junta directiva
pues a gente que ha sido de Vox, del Partido Popular, de Ciudadanos, gente que ha sido desde presidente de una comunidad autónoma a diputado nacional o eurodiputado, gente que ha tenido responsabilidades públicas y gente que proviene, como digo, del sector privado. Conocemos y entendemos bien cómo funcionan los partidos políticos porque hemos pasado, al menos temporalmente, por ahí. Y lo que sucede cuando estás metido en un partido político, cuando estás en política activa, es que tu campo de visión se estrecha un poco, porque cada vez que te ponen un micrófono delante te preguntan por el tema de actualidad, lo que ha pasado esta mañana, lo que he dicho hoy, la ocurrencia última del ministro de turno o del presidente, que qué te parece la guayabera que se puso Pedro Sánchez, que qué pasa con las gafas que se ha puesto. Podemos hablar de su hermano, de su madre, de su jefe de organización, del fiscal, de las noticias del día a día, y esto es lo que domina las noticias, lo que domina los titulares, lo que domina además en un mundo de redes sociales, donde hemos sido muy activos, por cierto. Los ciclos informativos ya no son ni de 24 horas, sino de minutos, porque las cosas cambian muy deprisa, ¿no? Entonces, a veces lo que sucede es que dentro de los partidos el enfoque es a muy corto plazo. Pensad que al menos, que yo recuerdo desde el año 2018, cuando Vox tuvo su primer éxito electoral, que fue cuando entramos en el Parlamento andaluz, pensad que todos los años ha habido elecciones de algo. En el 18 fueron las andaluzas, en el 19 hubo generales, en abril, hubo municipales autonómicas en mayo, hubo repetición electoral en noviembre del 19, en el 20 hubo catalanas, y luego vascas, y luego europeas, en fin, todos los años hay elecciones. Llevaba mucho tiempo diciendo esto, y siempre decía, según se iba aproximando al final del 25, digo, este año todavía no han convocado, pero yo creo que habrá elecciones. Y efectivamente me ha salvado María Guardiola, la presidenta de Extremadura, ha convocado elecciones para diciembre en Extremadura. ¿Qué significa esto? Que los partidos están constantemente pensando en el siguiente ciclo electoral, que es ya, que es este año. Y por tanto, todo esto para decir que es más difícil que los políticos estén pensando en las reformas necesarias para un país como España a medio y largo plazo. ¿Cuál es el papel de Atenea? El papel de Atenea es señalar todas aquellas reformas que harían de España un país sustancialmente mejor, pero que muchas veces son reformas pensadas en el largo plazo que no están en el día a día de los políticos, ¿no? ¿Cuál es la primera que hemos presentado? El primer informe que hemos presentado hace 15 días en Barcelona es sobre la recuperación del Estado de Derecho. Esto es una cosa básica y aquí ya no estamos hablando de ideas de centro de derecha o de centro izquierda o de extremos, no. Estamos hablando de calidad democrática, estamos hablando de la salud democrática de un país occidental moderno como es España, que se ha visto deteriorada de manera creciente, pero especialmente en los últimos años, por unos políticos que se han olvidado de la importancia de la separación de poderes, la independencia de la justicia, la importancia de tener un poder legislativo que haga su función, por supuesto que el Ejecutivo funcione por separado, que el Judicial sea, que el Poder Judicial, representando el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, sea elegido por los jueces como preveía la Constitución. En fin, toda una serie de cambios que son condición sine qua non para que un Estado, para que una nación democrática pueda evolucionar. Antes de hablar de ningún tipo de reforma, esta es la primera, ¿no? Pero a continuación iremos presentando, más o menos cada 5 semanas o 6 semanas, un informe elaborado por expertos. El primero lo elaboró un magistrado de la audiencia con una jurista de reconocido prestigio. El siguiente será sobre el papel de España en el mundo, que tiene un poco que ver con política exterior y con defensa, pero después hablaremos de reforma, la necesaria reforma en la economía, en el ámbito fiscal, mercantil, laboral, educación, en sanidad, en justicia, siempre pensando, como digo, en el largo plazo, con informes hechos por gente experta que analiza bien cuál es el problema en el que estamos y también cuáles son las soluciones. No nos quedamos solo en señalar el problema, sino que aportamos soluciones concretas y factibles, sin necesidad de cambio constitucional. Y sobre esos informes, ¿no? Que la verdad que el último informe publicado yo creo que trata un tema muy importante y fundamental, ¿no? Para que el resto de pilares puedan funcionar, como es el Estado de Derecho y la separación de poderes. Quería retomarlo con los principios fundacionales de Atenea, ¿no? Para la gente que no la haya hecho todavía, hay una página web que habéis creado en atenea.org, donde puedes ver cuáles son los pilares y cuáles son las ideas centrales de Atenea, ¿no? Quería un poco retomar esos 4 pilares. Uno es la separación de poderes, otro es la economía de mercado, otro sería los valores grecorromanos. Quería tomar estos valores para que pudieras profundizar un poco en cuál es la idea general y cuáles son los valores principales fundacionales de Atenea dentro de lo que has llamado centro-derecha, derecha liberal, y por qué esos valores y no otros. ¿Cuál es la importancia de estos pilares que sostienen lo que podrías definir como la España que queremos para el futuro? Si yo os ofreciera la posibilidad de volver a nacer, ¿no?
y pudierais elegir dónde y cuándo, con la información que tenéis, lo más probable es que eligierais volver a nacer en Occidente y en esta época contemporánea. A lo mejor os quitaríais, bueno, los dos sois jóvenes, yo me quitaría 5 o 10 años. Pero volvería a nacer aproximadamente en la misma época y volvería a nacer, desde luego, en Occidente. Dentro de Occidente yo elegiría Europa, dentro de Europa yo personalmente elegiría España, creo que muchos de vosotros también. Y esto es por un motivo, y el motivo es que el Occidente de hoy es el mejor sitio, en el mejor momento de la historia de la humanidad. España está pasando por un momento difícil, y lo decimos siempre. Llevamos 17 años en los que todavía no hemos recuperado el nivel económico, el PIB per cápita, en términos reales, descontando la inflación, del año 2007. Es un momento regular dentro de un gran momento. O sea, nos falta un poco la perspectiva de entender que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Que España está en el mejor momento de su historia, a pesar de que estos años en concreto están siendo un poco más difíciles de lo que tenían que ser. Pero a mí no me cabe duda de que el futuro que viene muy inmediato va a ser el mejor futuro posible, que son los mejores años de la historia de España, que todo lo bueno está por llegar y lo vais a vivir y lo vais a protagonizar. Y no olvidemos que esto es por un motivo, no es casualidad que España, Europa, Occidente sea el mejor sitio del mundo, en muchos aspectos. Tiene que ver con una sociedad que han construido vuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, a base de muchos años de defender ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores? Los valores fundamentados, efectivamente, en el derecho romano, en el pensamiento de la filosofía griega, en el liberalismo que arranca, por cierto, en España en el siglo XVI, y esto no siempre se estudia o no siempre se conoce, pero las ideas de la libertad fundamentales académicamente arrancan en la Escuela de Salamanca del siglo XVI, por eso habréis oído hablar de algunos nombres que quizá no sepáis a qué hace referencia, pero algunos nombres como Francisco de Vitoria, que hoy da nombre a una universidad, o Juan de Mariana, o algunos otros nombres que os sonarán y que son todos escolásticos de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, que fueron los primeros en dar un formato académico a las ideas de libertad en un momento en el que eso no era tan claro. De hecho, el liberalismo ya contemporáneo bebe de esas fuentes, el liberalismo económico bebe de esas fuentes, que tienen que ver, como digo, con valores intrínsecos, por cierto, de la nación española. Por eso España nunca ha tenido colonias, sino que ha tenido territorios de uno y otro lado del Atlántico. Por eso España nunca ha tenido súbditos, sino que ha tenido ciudadanos a los que desde Isabel la Católica se les otorgaba la Carta de Libertad, que en países tan avanzados como Estados Unidos tuvieron que esperar todavía 400 años más. Por eso España ha ido enarbolando ahí, por donde ha pasado, valores que hoy son los que han hecho que seamos una nación, como digo, abierta, moderna y de enorme éxito. Una de las maneras que tenemos para medir el éxito de una nación es fijarse en su esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es cuántos años se estima, si no le pasa nada, que va a vivir un bebé que nazca hoy. Un bebé que nazca hoy en España, si es chico, vivirá una media, pues se llama esperanza, estadísticamente sabéis que la esperanza es la media, una media de 83 años. Si es chica, vivirá 85. Las mujeres viven más, toman menos riesgos, yo creo. Eso es la esperanza de vida más alta del mundo, junto con Japón. ¿Por qué? Pues porque eso quiere decir que hay muchas cosas buenas que pasan en España. Lo primero que sabemos es que un país con alta esperanza de vida es un país que vive en paz definida como ausencia de guerra. Porque si miráis la esperanza de vida en Gaza o en Ucrania, veréis que es muy inferior. Lo segundo que sabemos es que es un país razonablemente seguro, con todas las dificultades que estamos pasando últimamente, pero sigue siendo un país razonablemente seguro. Si miráis cómo ha cambiado la esperanza de vida en El Salvador, un país que hace 10 años era el más peligroso del mundo, posiblemente, desde luego el más peligroso de Hispanoamérica, hoy es el más seguro de Hispanoamérica y uno de los más seguros del mundo, porque se han tomado ciertas medidas que garantizan la seguridad en las calles, la esperanza de vida se ha disparado. Sabemos que es un país, si tiene alta esperanza de vida, no existe un buen sistema sanitario, cierto, reformable, con listas de espera, con problemas, pero un buen sistema sanitario, porque sabemos que un país con esperanza de vida es un país donde afortunadamente no mueren muchos niños al nacer, no mueren muchas madres al parir, no hay enfermedades sencillas que se lleven a muchos niños por delante. En otros países menos desarrollados suceden estas cosas. Sabemos muchas cosas, por cierto, una más que pocas veces se le da importancia que tiene y que yo creo que en una casa como esta se entenderá mejor. Pero el estudio sociológico más longevo de la historia, que se lleva produciendo de manera continua desde hace, yo diría, unos 80 años, y que va estudiando generación tras generación de niños en la ciudad de Boston, lo está haciendo la Universidad de Harvard, y cada año va sacando conclusiones muy interesantes.
una de las conclusiones que sacó y que ha constituido un TED Talk, seguro que habéis visto uno en YouTube, algún TED Talk. Este es el TED Talk más visto, la conferencia más vista de TED Talks, indica que el mayor o mejor determinante de esperanza de vida de un niño al nacer es la cantidad y calidad de relaciones sociales que va a desarrollar a lo largo de su vida. Eso quiere decir que las personas que tienen un entorno familiar cercano, que tienen hermanos, que tienen hijos, que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen primos, la gente que tiene amigos, la gente que tiene vecinos, la gente que tiene compañeros de trabajo, en definitiva, la gente que vive arraigada en un sitio, tiene mejor esperanza de vida y además tiene mejor calidad de vida. ¿Por qué digo que esto es importante? Pues porque España, a pesar de los cambios sociológicos que estamos experimentando, sigue siendo uno de los países donde esto se cuida. Seguimos siendo un país familiar, seguimos teniendo relación con nuestros hermanos, primos, abuelos, nietos, seguimos teniendo una vida social, quizá menos en ciudades como Madrid, pero más en ciudades y poblaciones más pequeñas, donde conocemos a nuestros vecinos, donde cuando un niño va por la calle más o menos la gente puede saber quién es, donde hay gente que se preocupa por uno y uno se preocupa por gente. Esta es una característica que no es solo de la sociedad occidental, pero que sí es especialmente importante en España. Bueno, pues todas estas cosas, todos estos valores son los que tenemos que preservar, porque estos son los valores que han hecho de España un sitio muy especial. ¿Tenemos problemas? Muchísimos. ¿Hay dificultades? Todas que queráis podemos hablar de ellas. Pero sigue siendo un gran lugar, sigue siendo un gran lugar. ¿Es el mejor lugar del mundo para trabajar? Todavía no. Eso es lo que tenemos que mejorar. Pero sigue siendo un país fantástico para vivir. Sigue siendo el país más visitado del mundo en términos de turistas junto con Francia, lo cual indica algo. Tenemos un cierto atractivo que no tenemos que perder y del que tenemos que estar muy orgullosos. E insisto, hay cosas para mejorar, muchísimas. Hay obstáculos que vencer, todos los que queráis, pero con algunos cambios que no son tan difíciles, requieren un cambio de mentalidad, requieren un cambio político y requieren un cambio social. Con algunos cambios basados en estos valores, España va a volver a ser una nación que crece, que genera oportunidades, que genera riqueza y que espero que no solo retenga talento como el que veo en esta sala, sino que además atraiga talento extranjero, para que en vez de estar exportando jóvenes bien formados al resto del mundo, seamos nosotros los que atraigamos a jóvenes bien formados, tanto españoles como del resto de los países, que vengan a trabajar aquí. Sin duda, yo creo que es una de las grandes tragedias, ¿no? El tener que perder ese conocimiento, ese talento al exterior, teniendo las grandes capacidades que se han demostrado a lo largo de la historia, empezando por la Escuela de Salamanca, pero otros grandes autores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y que parece que hoy en día todo tenga que venir del mundo anglosajón y lo tengamos que importar o copiar, ¿no? Parece que nos hemos un poco alejado de ese espíritu creador e innovador y centrado más en imitar lo que pensamos que ya de per se es mejor por venir de otro país, ¿no? En este sentido, yo creo que ha estado un poco el optimismo o los matices de optimismo que ves respecto a España. Quería también preguntarte por esas dos amenazas que tú calificabas en el libro, que son la izquierda y el independentismo, ¿no? Quería preguntarte si desde la perspectiva de Atenea, desde este nuevo proyecto, cuáles son las mayores amenazas o los mayores peligros, una especie de hacer un ranking, ¿no?, de prioridades que habéis identificado, y qué le recomendarías a la gente joven que es necesario informarse, formarse, aspirar a ello, ya no desde un punto de vista académico, sino desde el rol que deben tener los jóvenes en ese cambio cultural o en esa recepción y activación contra esa amenaza que podemos tener? Bueno, efectivamente siempre hablamos de esas dos amenazas porque, como digo, creo que han hecho mucho daño a España, pero en general a Occidente, ¿no? Cuando yo tenía vuestra edad aproximadamente, justo ahora, por cierto, se ha cumplido el aniversario, se han cumplido los 36 años. La gente habla de la caída del muro de Berlín, pero no fue una caída, fue un derribo. El muro de Berlín fue derribado. Por ponerlo en contexto, probablemente sepáis que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se divide en dos bloques, ¿no? Un bloque de la libertad y un bloque de comunismo. Durante muchos años, Alemania estuvo también dividida en dos. Hubo dos países distintos, Alemania del Este, Alemania Occidental, y dentro de Alemania había una ciudad, la capital, Berlín, que también se dividió físicamente en dos. Es como si ahora hiciéramos una frontera en la Castellana. No es menos que eso, ¿eh? Una frontera en mitad de la ciudad que separaba dos mundos, no dos partes de la ciudad, sino dos mundos. Cuando se separó, hubo un lado, el lado comunista, que decidió subir un muro, erigir un muro. Ellos lo llamaban un muro antifascista, porque todo siempre es antifascista.
un muro para que el fascismo no invadiera Berlín del Este. La realidad es que era un muro para evitar que los ciudadanos de Berlín del Este se escaparan al Berlín Occidental. Ese muro duró décadas y hubo varios presidentes presidentes norteamericanos que intentaron acabar con ese muro, pero la realidad es que el muro cayó un 9 de noviembre del año 89 por motivos casi cómicos, una sucesión de errores en una rueda de prensa de un funcionario de segunda de la Alemania Oriental, que cometió un error al decir que habían aprobado algo que permitiría a los ciudadanos alemanes del este viajar libremente. Un periodista italiano le preguntó, ¿pero esto va a permitir que viajen cuando quieran? El otro se quedó un poco así, no sabía determinar. Bueno, sí, tal. Sí, pero ¿desde cuándo? Le insistió el italiano. Y dijo, pues inmediatamente, ¿no? Y aquello causó un estupor absoluto, porque no era lo que estaba previsto, no era lo que habían probado, pero ya generó una dinámica que hizo que los chicos de vuestra edad que estaban en casa viendo la tele, vieron eso, solo había un canal, que no solo se veía uno, y cuando vieron eso, pues corrieron al muro para poder escapar hacia el otro lado, ¿no? Fue tal la presión de los jóvenes de vuestra edad, o en este caso de mi edad, pero cuando teníamos la vuestra, que no hubo más remedio que dejarles pasar, porque no se podía disparar a todo el mundo que intentaba escapar. Y ante esa avalancha ya empezaron a derribar físicamente, con los instrumentos que encontraron a mano, el muro que les había imposibilitado conectar con el otro lado. Y esa noche hubo miles de jóvenes como vosotros que corrieron. Pero fijaros qué casualidad, todos corrían en la misma dirección. Nadie pretendía escapar del mundo de la libertad, del mundo más avanzado, hacia el mundo del comunismo. De la misma manera que nadie se juega la vida para escapar de Miami a ver si llega a Cuba en una balsa. Todo el mundo va en el lado contrario, todo el mundo parte del comunismo para intentar incorporarse al mundo de la libertad, el mundo de la libertad política, de la libertad económica, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de las libertades, en todo su conjunto. De la misma manera que la civilización occidental es la recipiente de inmigración de muchos otros sitios, perfectamente respetables, pero donde las cosas van un poco peor, porque tienen una civilización que no está orientada hacia la libertad. El drama es que algunos de estos que quieren emigrar hacia países que son más avanzados, y son más avanzados porque tenemos estos valores y esta defensa de la libertad, pretenden luego reformar el país al que llegan para adaptarlo al país de origen, es decir, países con menos libertad, con menos capacidad de crecimiento, con menos oportunidades para todos, ¿no? Bueno, pues esta es la gran amenaza que ha supuesto la izquierda, y siempre hay que mirar, bueno, pero eso no es la izquierda europea, porque la izquierda socialdemócrata es otra cosa. Pues no, toda esa izquierda proviene del mismo sitio, proviene del marxismo. El marxismo, lo habréis estudiado, supongo, tiene siempre lo mismo, ¿no? La misma recurrente idea de, no, es que todas estas veces no se aplicó bien, pero esta vez va a funcionar, ¿no? O sea, no funcionó bien en Rusia, pero va a funcionar bien en China. Bueno, en China no ha funcionado bien, pero va a funcionar bien en Corea del Norte. Bueno, en Corea del Norte no funciona bien, pero va a funcionar muy bien en Cuba. Bueno, en Cuba no ha funcionado bien, pero va a funcionar en Venezuela. Bueno, en Venezuela no ha funcionado bien, pero va a funcionar... ¡Que no funciona! ¡Que no funciona! Que no va de qué país lo implementa, que no va de qué líder carismático lo intenta, que es que no funciona. Que el ser humano prospera en libertad, que el ser humano prospera cuando se le permite, que el ser humano funciona cuando hay una regulación justa, suficiente, no exagerada, que el ser humano necesita la capacidad de imaginar cosas, de prosperar, de invertir, de esforzarse, de equivocarse también muchas veces, y de levantarse y volver a empezar. Que el ser humano, que la economía florece en las sociedades donde se permite que se intenten cosas que a veces funcionan y a veces no, y donde se es tolerante con el que tiene éxito, pero también con el que fracasa, porque el que fracasa, si fracasa 3 o 4 o 5 veces, es seguro que algo habrá aprendido, que a la sexta o a la séptima acabará dando con un modelo de negocio, con una empresa, con una idea, con una aplicación, con lo que sea, que acaba funcionando. Muy poca gente acierta a la primera, muy poquitos. Normalmente los que aciertan, los que tienen éxito, han pasado por muchos fracasos previos. Y necesitamos sociedades tolerantes, liberales, por supuesto, de libertad, pero tolerantes con el que fracasa, y por cierto, tolerantes con el que tiene éxito. En España no se permite no se tolera fácilmente ni el fracaso ni el éxito, porque el que fracasa se encuentra con todos los yates. Ya te dije yo que eso no iba a funcionar, ya te dije yo que te ibas a estampar, ya te dije yo. Parece que la gente disfruta con el fracaso ajeno. Eso cuando fracasas, pero cuando triunfes no te lo perdonan. ¿A quién habrá robado? ¿A quién habrá empapelado? ¿Qué trampas habrá hecho? Es un explotador. Aquí hay un empresario que se hace
no que se hace millonario, que genera riqueza a su alrededor y gana mucho dinero legítimamente, y se le acusa, explotador, negrero, no sé qué. No digamos ya si se le ocurre no solo pagar sus impuestos, sino encima hacer una donación. Aquí ha habido un empresario muy conocido que ha donado máquinas de detección de cáncer, las más avanzadas del mundo, para nuestros hospitales públicos. ¿Y qué dice la izquierda? No done usted esas máquinas, denos el dinero, porque yo creo que sé utilizarlo mejor que usted. ¿Qué dicen los demás? Bueno, seguro que lo ha donado por exenciones fiscales. ¡Que te lo está regalando! Que lo que hay que hacer es darle las gracias. Y fijaros, esto no es intrínsecamente español, pero es intrínseco de la izquierda y nos contamina a todos. Semana pasada estuve en Estados Unidos y estuve en una charla con un grupo muy numeroso, por cierto, unos 250, básicamente españoles o gente que tenía que ver con España, pero básicamente españoles, pero que estaban, digamos, extraídos de España e implantados en Estados Unidos. Gente que normalmente había llegado con, bueno, con algo de formación, pero sin mucho más bagaje y que había establecido su vida ahí, y son españoles, pero adaptados al mercado norteamericano. Bien, cuando me introducía el presidente del club empresarial que me había invitado, presentaba a sus 4 o 5 miembros de la junta directiva, y después de haber presentado dice, bueno, y hay uno que no ha podido venir porque hoy justo está firmando la venta de su empresa, que montó aquí hace 17 años, por un importe, es que no quiero decir el importe porque en España no se puede decir, por un importe multimillonario. Y toda la sala se puso a aplaudir. Aplaudir porque un compatriota había tenido éxito medible o mensurable o comprobable por el valor de su empresa, pero el éxito es generar empleo, el éxito es dar oportunidades a la gente, el éxito es dar oportunidades a los jóvenes, el éxito es haber creado una empresa, puedes venderla, puedes quedártela, puedes comprar otra, pero este éxito hay que celebrarlo, hay que poner una estatua, hay que celebrar y reconocer el éxito de aquellos que dan oportunidades a los demás, que generan empleo, que ganan dinero, que pagan impuestos. Bueno, pues estas son las cosas que la izquierda está intentando machacar. Y nunca lo he entendido, porque sea cual sea tu propósito en la vida, aunque tú seas equivocadamente de izquierdas, que a lo mejor no es tu culpa, te han enseñado mal, aunque tú seas de izquierdas, aunque tú creas que el mundo merece tu sabiduría a la hora de repartir el dinero de los demás, bueno, pero por lo menos habrá que generar ese dinero. Pues no, la izquierda quiere destruir cualquier instancia de creación de valor, de creación de dinero, de crecimiento. Todo tiene que ser público, todo tiene que ser intervenido, todo tiene que ser fiscalizado, se sospecha de todo el mundo. Yo no me explico cómo pretenden luego repartir una riqueza que primero habrá que generar. O sea, pongámonos de acuerdo como mínimo en que el crecimiento es bueno, la generación de riqueza es buena, que la gente le vaya bien es bueno, que la clase media se expanda es bueno, que tengáis oportunidades en el futuro es bueno. Ojalá os vaya muy bien a todos, os vaya muy bien, ganéis mucho dinero, paguéis muchos impuestos y luego ya discutimos cómo se reparten esos impuestos. Pero la premisa básica de que hay que generar riqueza, de que hay que permitir, fomentar, no ayudar, no subvencionar, pero generar las reglas de juego adecuadas para que se cree riqueza, es que esto no se puede discutir. Bueno, pues la izquierda no es que lo discuta, es que lo niega tajantemente, ¿no? Sí, yo creo que es esa dinámica de intentar destruir todo lo que ya estaba ahí, se ha demostrado funcionar simplemente por el hecho de destruir, ¿no? Y quería retomar este papel de los jóvenes o quizá esta cultura que hablabas del esfuerzo, de la meritocracia, de admirar al que tiene éxito, de animar al que no lo tiene para que algún día pueda tener ese éxito y no la envidia, la codicia, ¿no? Esos valores tan negativos que la izquierda se ha querido asociar con ellos. En este sentido quería preguntarte cuál sería el rol o cuál crees que debería ser el rol de la gente joven en la sociedad civil respecto a la visión del Estado, respecto a la visión de la batalla cultural y sobre todo qué hueco hay para la gente joven en un proyecto como Atenea o proyectos parecidos, o si incentivas a la gente a tomar esa actividad o quizá enfocarse más en lo profesional y luego ya en este tipo de actividades una vez tienen experiencia. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Pero vamos por partes. El otro día, estando en Estados Unidos, justamente tuve la oportunidad de escuchar una serie de conferencias, entre ellas estaba Eric Schmidt, que fue CEO de Google, estaba Jamie Dimon, que es el actual CEO de JP Morgan, uno de los mayores bancos del mundo. JP Morgan en concreto, o Jamie Dimon en concreto, hablaba de que es importante que Estados Unidos mantenga su liderazgo en el mundo
y en el mundo financiero en especial, porque decía que el pueblo americano tiene una característica fundamental, que es que siempre sospecha de su gobierno. Y esto es fundamental. Tener siempre un gobierno limitado, tener un gobierno, no digo bajo sospecha, pero limitado en cuanto a su extensión, a su capacidad de interferir, en cuanto a su capacidad de generar obstáculos para la creación de riqueza, ¿no? Y a los jóvenes, lo que os sugiero es que entendáis que el Estado es parte del problema, no parte de la solución. España es un país eminentemente estatalista y lamentablemente todos los partidos políticos tienen un toque estatalista, todos. La izquierda porque lo es. Y lo que no es la izquierda, pues por una tradición que viene de antiguo, en la que no voy a entrar con mucho detalle, pero tiene una tendencia estatalista. E insisto, el Estado tiene una función que cumplir, por supuesto, pero es una función que tiene que ser mínima, una función de establecer unas reglas de juego, la función de garantizar que hay, por cierto, cosa que no hace, oportunidades para todos, la función de generar un marco educativo para que las personas que tengan menos oportunidades se puedan acoger a un ascensor social y partan, si no en igualdad de condiciones, que es muy difícil, por lo menos en buenas condiciones para afrontar la vida, cosa que no se hace. La oportunidad de generar una sanidad disponible para todos, que no tiene por qué ser administrada por funcionarios, pero sí una sanidad a la que todo el mundo tenga alcance. La necesidad de crear unas reglas de juego mínimas, básicas, con una normativa laboral, fiscal, mercantil, que cree las reglas de juego adecuadas para que sean los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores y también las grandes empresas las que creen ese juego, las que creen ese dinamismo. Y a los jóvenes lo que os digo es que no os dejéis llevar por el estatalismo, que no caigáis en lo que casi todos los políticos de casi todos los partidos están defendiendo constantemente. Porque vuestra propia iniciativa, en especial si habéis tenido una buena formación, si os habéis esforzado, vuestra propia iniciativa, a pesar de todas las barreras que os están poniendo, siempre valdrá más que la iniciativa pública. Y si algún problema tiene España, no es un problema de falta de regulación, de falta de intervención, de falta de presencia del Estado, sino lo contrario. El problema que tiene España es un problema de exceso de regulación, de exceso de intervención. Si habéis estudiado económicas, habéis oído hablar del efecto crowding out, el efecto expulsión que el Estado genera ante el sector privado. Mirad, en España el sector público supone el 45% del PIB. La mitad de nuestra economía es prácticamente pública. El otro 55% está altamente regulado. Esto no genera el ambiente adecuado para tener las mejores oportunidades. Pongo un ejemplo que vais a entender todos. Si yo pregunto cuáles son los 3 principales problemas de los jóvenes y no tan jóvenes, indudablemente va a surgir uno que es recurrente en ciertas ciudades como Madrid o Barcelona, Valencia o Málaga, que es la vivienda. ¿Vale? ¿Hay un problema de vivienda, sí o no? En España sabemos hacer viviendas. Joder, otra cosa no, pero viviendas, ¿no? En España hay suelo. No, suelo no, hay suelo para aburrir. Somos el país menos densamente poblado de Europa. Es un país enorme, no sé si os dais cuenta en proporción de lo grande que es España. España está llena de suelo disponible. Primero voy a España, Madrid. ¿Habéis subido alguna vez a las 4 torres? ¿Habéis mirado un poco qué es lo que se ve? Un descampado. Joder, no es que veamos una selva de enorme valor ecológico que hay que preservar. Un descampado. Pero un descampado a pocos metros de la Castellana, que no es mal sitio, ¿no? ¿Cómo es posible que si hay tal demanda de vivienda, si sabemos construir viviendas, si tenemos promotoras, si tenemos constructoras, si tenemos, por cierto, las hipotecas más baratas del mundo, porque tenemos un sector financiero muy competitivo, y hay demanda, y hay suelo, ¿qué es lo que falla? Coño, el Estado, que no es capaz de generar la normativa adecuada, lo único que tiene que hacer es generar la normativa adecuada para que eso se pueda organizar. Eso se hace en pocos meses, si se quiere. ¿Sabéis cuántos años llevan? Bueno, es que no habéis nacido y vuestros padres por ahí, cuando empezaron a pensar en el desarrollo de Castellana Norte. Es que esto lleva algo así como 35 o 40 años de proceso administrativo, no de gente poniendo ladrillos, de proceso administrativo, y no se ha puesto todavía el primer ladrillo. ¿Dónde está el problema? ¿El problema es el sector privado o el problema es el sector público? Si tú liberalizas suelo, si tú permites, si tú generas las condiciones adecuadas, te garantizo que van a aparecer promotoras, que van a aparecer constructoras, que va a aparecer la demanda, que hay financiación y que vas a hacer viviendas accesibles, públicas, privadas, medio pensionistas, las que quieras.
VPO, vivienda privada, de lujo, de medio nivel, más baratas, más sencillas, de sobra para la demanda que tiene una ciudad como Madrid. Pero el problema no es el sector privado. El problema es la regulación, el problema es el Estado, el problema es la incapacidad de generar las condiciones adecuadas para que el sector privado resuelva de manera natural ese problema. Y todavía hoy escuchas a los políticos de todos los partidos: vamos a construir no sé cuántas viviendas. Vamos, usted no hace nada, hombre, usted no hace viviendas. Usted pondrá la normativa adecuada para que los profesionales del sector se pongan a hacer esas viviendas. Pues no hay manera que lo entiendan. Ni siquiera pública. Muchas veces se prometen millones de viviendas públicas y ni siquiera lo que es directamente rol suyo, y parece ser que fuera una idea de izquierdas, ¿no?, que incluso tendría coherencia con su propia ideología, ni aún así son capaces de resolver ningún problema de manera efectiva, ¿no? En este sentido, yo creo que hay una brecha generacional, también un poco en el sentido de los jóvenes tienen unos problemas, los mayores tienen otros. Parece que se está intentando hacer que haya un choque generacional con la perspectiva de a ver si con este choque generacional dirigimos a lo que va a ser la mayor parte de la población hacia un grupo de izquierdas que no quiera cambiar el status quo. ¿Cuál es la importancia también, que yo creo que ha pasado en otros países del mundo y lo hemos visto, de enseñar o demostrar de que no es el problema de los mayores contra el problema de los jóvenes, sino el problema es hacer una idea coherente, de largo plazo, que pueda resolver los problemas de todos de una manera sensata, ¿no? En este sentido quería preguntarte, cortoplacismo versus largoplacismo y la importancia de no generar esta brecha generacional que acabe eso, dirigiendo a los mayores a la izquierda, a los jóvenes a la derecha y no resolvamos ningún problema, ¿no? Un poco la futbolización o la idea esta de identitaria de dividir por grupos y así vencerán, ¿no? Es que esto es muy importante entenderlo, ¿no? De nuevo, los que hayáis estudiado un poco sobre el marxismo o la izquierda en general entenderéis que todo parte de un concepto que está en el Capital de Karl Marx, que es el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Es la confrontación de dos grupos donde uno siempre es el opresor y el otro es el oprimido. En la versión original, el opresor es el empresario malvado, explotador, y el oprimido es el pobre trabajador que ha sido explotado y del que se aprovecha el empresario. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, y especialmente, insisto, en Occidente y especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se produce la explosión de un fenómeno maravilloso que es la clase media. En España también, con algún retraso, pero en España también, como en el conjunto de Occidente, la clase media, uno de los mayores y mejores inventos de Occidente, algo en lo que nos tenemos que enfocar para recuperar, la clase media deja absolutamente obsoleto esta dicotomía, este materialismo dialéctico entre obrero explotado y empresario explotador, porque la gran mayoría de la gente no se identifica con ninguno de esos dos nichos. Con la caída del muro de Berlín y, por tanto, con el derribo del muro de Berlín y con la caída del sistema comunista y la obviedad que se hizo obvio en ese momento, pero no lo era antes, de que un sistema era muy superior al otro, aunque algunos pronosticaban lo que se llamó el fin de la historia, es decir, que ya había una derrota total de las ideas de izquierda y una superioridad de todo tipo de las ideas de la libertad. A pesar de eso, la izquierda se recompone de los años 90 y busca nuevas formas de materialismo dialéctico. Ya no hablamos de obrero y explotador o de empresario y explotador. Ahora hablamos ¿de qué? De hombres contra mujeres. Este es el neofeminismo. De campo contra ciudad. Este es el ecologismo. De heteros contra LGTBs. Esto es el mundo LGTB. Y, por supuesto, la nueva versión de esto en España es mayores contra jóvenes. Están siempre buscando la división. Los países prosperan cuando hay una unidad, por lo menos, de criterio o de objetivos o de aspiraciones. Y luego, claro, que hay diferencias, y los españoles siempre hemos tenido diferencias de todo tipo. Pero estar buscando siempre las diferencias, por cierto, el separatismo utiliza también esto. Los de aquí contra el resto de España. Nosotros no somos como estos, los vascos tenemos un RH negativo diferente, los catalanes tenemos una... Luego no sabemos qué es un catalán y qué es un no catalán, ¿no? Sobre todo si vas a Gerona o Lerida, empezamos a entender lo que es un nuevo catalán, pero en fin, eso es para otro día. Pero la izquierda y el separatismo continúan con el materialismo dialéctico para dividir y así hacer siempre que unos sean oprimidos y otros sean los opresores. Señalar siempre al opresor, normalmente caeréis siempre del lado del opresor los que estáis aquí,
Da igual que seáis mujeres o da igual que seáis LGTB, porque siempre vais a ser, en un sitio como este, desde luego, los opresores, y nunca se os va a permitir salir de ese grupo, desde el punto de vista de izquierda, porque siempre hay que buscar culpables y dividir. Esto es lo que sugiero que los jóvenes no debéis permitir. Esto es contra lo que hay que luchar. Esto es lo que genera divisiones, enfrentamientos, que en España se ve especialmente claro desde la llegada al poder por vías democráticas, pero en circunstancias muy peculiares, en el año 2004 de Zapatero. Y no os recordaréis porque sois jóvenes, pero una vez a Zapatero se le cogió con un micro que él pensaba que estaba cerrado, después de una entrevista con un periodista también muy de izquierdas, que le preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves las elecciones? Había en ese momento, debía ser, supongo, el 2008, y repetía su candidatura, y dice, bien, 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 ahora nos conviene tensar un poco, nos conviene dividir, y voy a dramatizar un poco, ¿no? Es que esto es la izquierda, voy a dividir, voy a dramatizar, voy a tensar, voy a generar odio, voy a rescatar cosas de las que no se hablaban en España, os aseguro que en el 2000 hasta el 2004 no se hablaba en España constantemente, como se habla ahora, del franquismo, que hacía ya 30 años que estaba superado, pero 30 años, es como si ahora nos ponemos a hablar de series de televisión de época que no habíais ni nacido, como si nos ponemos a hablar de los Teletubbies ahora, es que ya no se habla de eso, es que ya ha pasado, ahora estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y España, hasta la llegada de Zapatero, pensaba más en su futuro, pensaba más en su prosperidad, pensaba en su crecimiento, pensaba en las oportunidades. Y estábamos en eso, trabajando en eso. La izquierda volvió a dividirnos, volvió a desenterrar las peores pasiones posibles, como tú decías, apelando a la envidia, al odio, a los valores y a los instintos más bajos. Mientras que el mundo de la libertad tiene que aspirar a estimular valores mucho más elevados. Y por tanto, tenemos que ser mucho más creativos a la hora de venderlos o de contarlos, porque estamos hablando de crecimiento, de oportunidades, de esfuerzo, de unión, de armonía, por cierto, de belleza. Los de izquierda son bastante feos normalmente. Vosotros os veo, ya sé que sois de derechas casi todos. Y estos valores son mucho más difíciles, porque son más elevados, son más aspiracionales. No apelan a los instintos más bajos que tenemos, apelan a lo mejor del ser humano, mientras que ellos apelan, como digo, a los instintos más bajos. Bueno, pues a los jóvenes os instigo, os ayudo, os sugiero que os elevéis evitando esos instintos más bajos y que penséis siempre en cómo prosperar, en cómo mejorar, en cómo unir, en cómo crear oportunidades, en cómo aprovechar las oportunidades que tenéis, en cómo, en definitiva, prosperar, no solo individualmente, sino como parte de una gran nación que es la nación española. Y yo creo que con esta reflexión hemos tocado varios temas que yo creo que son principales sobre el proyecto de Atenea, los valores fundamentales, la situación española y quizá el rol de los jóvenes. Y respecto a este rol quisiera dar la oportunidad al público, ¿no? Que ya que tenemos a varias decenas de jóvenes aquí que pueden ser los futuros economistas, empresarios, etcétera, de hacer una ronda de preguntas y de cualquier cosa que sintáis que no ha sido parte de la conversación, de animaros a proponerla. Y bueno, ya que tenemos a Iván aquí, sin ninguna timidez, y preguntad todo lo que veáis que es relevante tanto para vosotros como para el futuro de España, ¿no? Pero que sea facilito, ¿no? Buenas, Iván. Lo primero, muchas gracias. Y mi pregunta es si descartas al 100% que Atenea llegue a ser un partido político algún día. Sí, Atenea no va a ser nunca un partido político. Atenea va a ser siempre un centro de pensamiento y va a ser siempre un centro donde vais a tener el espacio que queráis para contribuir, para ayudar, para presentar ideas, para ser voluntarios, para expandir estas ideas también, ¿no? Pero no, Atenea no va a ser nunca un partido político. Gracias. Gracias. Buenas, Iván. Sí, Pablo. Muchas gracias lo primero por tu tiempo. Y te quería preguntar, son dos preguntas en base a tu libro y me ha parecido fabuloso. Enséñalo para que sepan. Uno que ha comprado el libro, ¿eh? Otro, un aplauso para esto. La primera pregunta va relacionada con la primera parte del libro, un poco más social.
y es que qué políticas estructurales crees tú que son necesarias para combatir esa ingeniería social que ha construido Gramsci, por así decirlo, ¿no?, en todo Occidente, que es un cáncer literalmente para Occidente. O sea, que ¿cómo crees tú que se podría revertir esa ingeniería que nos han metido a cuchara a todos, sobre todo a los jóvenes? Y la segunda pregunta, más relacionada con la segunda parte del libro, es que si tú crees que si todas estas medidas que hablas y que propones, por ejemplo, la mochila austriaca, los presupuestos en base cero... Tú te lo has leído, tú no solo lo has comprado, tú lo has leído. Sí, subrayado. Si me lo quiere firmar ahora... Por supuesto, vamos. Y pues, todas esas medidas, que si tú crees que sin el sistema político que tenemos hoy en día en España, tan cortoplacista y tan partidista, por así decirlo, que si son viables. O sea, que si realmente un partido político en 4 años va a querer llevar a cabo todas estas políticas tan cortoplacistas realmente. Y gracias. Muchas gracias. Esa es muy buena pregunta y nos podríamos formular incluso otra más, que es si un partido que propusiera eso saldría elegido. Cosa de la que no estoy del todo seguro. Pero en fin, voy a la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué políticas o qué ideas deberíamos estar defendiendo para evitar la infiltración cultural marxista que ha provocado estragos en todo Occidente, ¿no? En el libro arranco con la transcripción de una entrevista, que podéis ver en YouTube, por cierto, una entrevista interesante hecha en una televisión americana de bajo coste en el año 1985, donde se entrevista a un espía de la KGB, un espía soviético, un espía de la antigua Rusia, en plena Guerra Fría, donde había dos bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos tiene su agencia de espionaje que se llama la CIA, y la Unión Soviética, Rusia tiene la suya que se llama la KGB. Y de vez en cuando, esto era materia de películas y de series y tal, de vez en cuando había uno que se pasaba al otro lado, o que era un espía doble, y eso generaba mucho material creativo, ¿no? Pero en fin, este era un espía de verdad, de la KGB, entrevistado por un que se pasa al otro lado, que se pasa a Estados Unidos, y le pregunta muchas cosas. Pero una de las cosas más interesantes que dice es cuando le pregunta el periodista, bueno, ¿cómo podemos resistirnos a esta infiltración cultural que dice usted que el comunismo está haciendo en nuestros países? Y dice, lo que ustedes tienen que hacer es volver a enseñar a sus hijos patriotismo. ¿Y qué es patriotismo? Patriotismo, por supuesto, es amor a la nación, pero el amor a la nación solo deriva de su conocimiento. Ustedes tienen que enseñar historia, geografía, ustedes tienen que volver, incluso dice, a su religión, porque en el mundo comunista esto ha sido abolido. El individuo, frente a la opresión del Estado, tiene algunas capacidades de defenderse, no muchas. Y desde luego la primera es la familia. Hay que volver a promover o promocionar a la familia. Hay que defender al individuo del Estado dándole las ideas correctas. Y esto se educa desde muy pequeño. Lamentablemente en España, el sistema educativo, los medios de comunicación, el mundo del entretenimiento, entendiéndose como series, cine, en fin, todo el mundo del espectáculo, que conozco porque en su día trabajé en eso también y es muy divertido, pero tiene un claro sesgo izquierdista. No estoy descubriendo nada. A su vez os digo que ahora hay una oportunidad como no la ha habido nunca, porque hoy en día las grandes marcas, las grandes cadenas, los grandes medios ya no marcan la agenda de los jóvenes. Hoy en día las cabeceras de periódicos, las grandes cadenas de televisión, las radios, son prácticamente irrelevantes para gente de vuestra edad, comparada con los que informan a través de redes sociales. Y por tanto, se abre el campo de una manera como no había habido nunca antes. Esta es la gran oportunidad. Que vuestra generación no se forme en base solo a los medios tradicionales o a la educación altamente infiltrada por la izquierda, sino que tenga otras fuentes de información que tenéis. Esta es la manera de evitar que salgan nuevas generaciones de marxistas. Por cierto, el espía habla de cómo consiguieron meter, cómo consiguieron infiltrar a actores, modelos, cantantes, presentadores de televisión, fuertemente influidos por la ideología marxista en distintos medios. Y da nombres y apellidos, nombres y apellidos que a los más jóvenes os resultarán irrelevantes, pero a los más mayores, pues, Daniel Rojo, como su propio nombre indica, que fue el que lideró las protestas de mayo del 68 en Francia, pues era un agente de la KGB, o Ted Koppel, el presentador de las noticias americanas, menos conocido, que cita el propio espía soviético, o alguna actriz como Jane Fonda, que os sonará a los más mayores, que era una agente, según decía él mismo,
del servicio de espionaje soviético, ¿no? Eso con respecto a qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es apartarse de esa visión. Y la segunda parte respecto a si un partido político en 4 años sería capaz de implementar las mejores ideas, los cambios sociales no se producen abruptamente, ¿no? Requiere una constancia. Pero en España ha habido gente muy constante, y esto hay que reconocerlo. El separatismo, por ejemplo, ha sido muy constante, pero muy constante. A pesar de tenerlo todo en contra, porque en los años 70 nadie daba un duro por el éxito de los partidos separatistas. Y sin embargo, a base de constancia, a base de firmeza, a base de seguir, a base también de manipular, de mentir, pero con mucha constancia, han conseguido llegar a cotas de poder que eran inimaginables, hasta llegar al punto en el que el brazo político de un grupo terrorista ha estado en la dirección del Estado. No son palabras mías, son palabras del anterior vicepresidente del gobierno. Sí, Bildu es el brazo político de una organización terrorista. Así, que antes era perseguida, fue legalizada, que hoy forma parte todavía de la dirección del Estado. Y eso es porque han sido constantes, tanto la izquierda como el separatismo. Eso es lo que tenemos que aprender los que defendemos la libertad, los que defendemos las causas mucho más elevadas y mucho más nobles, que tenemos que ser constantes, que tenemos que dar batalla cultural y que tenemos que hacerlo de manera permanente, porque si no, la libertad se puede perder. Los americanos tienen una expresión, y con esto concluyo, que me gusta bastante, que es "freedom isn't free". Eso en inglés suena mejor, pero es la libertad no es gratuita. La libertad cuesta, la libertad hay que lucharla, la libertad hay que explicarla, la libertad exige convencimiento, exige pelea, exige estar constantemente vigilante, porque si no te la acaban quitando. Y si no te lo crees, pregunta en Rusia, pregunta en China, pregunta en Cuba, pregunta en Venezuela, pregunta en Nicaragua, pregunta en muchos sitios donde no se imaginaban que iban a perder la libertad. Y todavía, si conocéis, si tenéis amigos venezolanos, por aquí hay alguno, por cierto, les podéis preguntar. Y lo que más oigo, cuando ellos vienen a España y empiezan a oler, a escuchar, a ver cosas que ya han visto en su país, te dicen: yo vengo del futuro, yo esto ya lo he visto, acaba mal. Como no pongamos coto a los avances de la izquierda, como no seamos constantes en la defensa de la libertad, como no estemos alertas y no defendamos los valores que han hecho de España y de Occidente el mejor sitio para vivir, esto se puede perder. Pero se pierde mucho más rápidamente de lo que crees. Buenas tardes. Gracias en primer lugar por la ponencia, ha sido muy interesante. Y yo quería, si es posible, plantearte dos preguntas, Iván. La primera es si crees que la alianza entre conservadores y liberales es un matrimonio de conveniencia o es algo destinado a durar, ¿no? Digamos, es algo temporal únicamente frente a la izquierda, o son dos cosmovisiones que pueden encajar. Y la segunda es si crees que es posible, con todo esto que hablamos de la batalla cultural y demás, plantear un proyecto de país con literalmente la otra mitad del país enfrente. Muchas gracias, son dos buenas preguntas. La respuesta es que sí en ambos casos, pero voy a elaborar un poco más. Yo creo que sí debe existir una alianza liberal conservadora, y además ha sido una que ha funcionado muy bien en el pasado no muy lejano. El mundo de la defensa de la libertad y el mundo de la conservación de los valores son dos mundos que no deben ser incompatibles en absoluto, ¿no? Hay que huir de aquellos que exageran e incluso radicalizan algunos de estos movimientos, buscando cotas prácticamente inalcanzables, de ideales que sobrepasan los límites de la realidad, ¿no? El mundo de la libertad no está exento de la defensa de ciertos valores tradicionales, lo podemos ver en el caso de Milley, por ejemplo, ¿no? Pero en general en el caso de los economistas clásicos, hay una cierta versión del liberalismo extremo, más allá incluso de lo libertario, que ya lo que te dice es que no creen nada más que en la libertad individual por encima de todo, que el que quiera vender su riñón que lo venda, en fin, puede ser infinito. Pero no es eso, no es ese mundo liberal el que yo creo que tenemos que defender, sino el de la defensa de la libertad, por supuesto, de la libertad personal, de la libertad política, de la libertad económica, de la libertad de pensamiento, de la libertad de culto, de todas estas libertades dentro del contexto, sí, de una sociedad que no es casual, que no es cualquiera, que no es
Es que no es sino una sociedad que hemos construido a base de conservar muchos de los valores de la antigüedad. La clave, y más en un mundo, en el mundo que viene, con las oportunidades y también las amenazas que trae la robótica, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la clave va a estar en definir cómo adaptamos esos valores tradicionales al nuevo mundo cuya aceleración es inevitable, para bien y para mal, ¿no? Y eso es un debate abierto, ¿eh? No está del todo claro, no hay un esquema claramente definido, pero de lo que no me cabe duda es que con la tecnología que haya, con las oportunidades que haya, con las amenazas que haya, el ámbito de la libertad en el conjunto de la conservación de ciertos valores, sin extremismos en ninguno de los dos lados, es la que va a dar mejor resultado, sin ninguna duda. Y por tanto, estoy convencido de que sí, de que el mundo liberal conservador es la mejor combinación de todo lo que no es izquierda y lo que más y mejores resultados traería para un país como España. Y respecto a si esto va a suceder, ¿no?, que era la segunda parte, esto ya es más difícil de pronosticar. Yo deseo que sí, desde Atenea vamos a aportar nuestro granito de arena para que sí sea, y es lo que creo que le conviene a España. O sea que espero que sí y ojalá que sí. Gracias. Buenas noches, soy Juan Ante y bueno, quería comentarle, no estoy de acuerdo con algo que usted ha dicho y es básicamente por la expresión. Ha dicho que los políticos tienen que reformar o tienen que generar una especie de ley o legislación que sea facilitadora para la vivienda. Y en esto diría que no hay que reformar, hay que derribar todo aquello que sea leyes o regulaciones con la vivienda. Y lo pongo claro, lo pongo como un ejemplo de Argentina. Argentina desreguló, quitó todas las leyes de vivienda con el ministro Sturzenegger apenas llegó Milei el año en diciembre. ¿Qué pasó? A día de hoy, bueno, inmediatamente el efecto surgió, o sea, fue el 70% de toda la oferta de vivienda en Argentina subió de golpe y ahora estamos en el 300% que ha subido la oferta de vivienda en Argentina y han bajado los precios un 76%. Entonces, diría, más bien hay que cambiar esa mentalidad, ese lenguaje, como dice el ministro de Regulación, y es, hay que ir hacia menos Estado, pero hay que dejarlo en claro, no esto de, bueno, hay que modernizar el Estado, que no, por lo general modernizar es desregular, no, sino que hay que desregular, hay que acabar más con tanto estatismo. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que tú tienes sitio en Atenea. No estoy en desacuerdo con nada de lo que has dicho. De hecho, estuve con el ministro, con Federico el lunes pasado, repasando las más de 10.000 no leyes, sino artículos de distintas leyes que se desmontaron fruto de un trabajo de más de 2 años antes de la llegada de Milei al poder, para que el primer día a las 9 de la mañana se pudiera hacer. Pero lo que has dicho no está en desacuerdo con lo que digo. Lo que digo es, en cualquier mercado tiene que haber una reglamentación básica. La reglamentación básica no tiene que ver con un tope a los alquileres, un tope al precio de la vivienda, no. Tiene que ver con que haya unas normas urbanísticas claras, sencillas, previsibles, inalterables con el paso del tiempo, o muy poco alterables con el paso del tiempo, para que tú sepas que en la prolongación de la Castellana se puede construir. ¿Cuánto? ¿100 pisos o 50? Ya veremos. Eso sí que hay que regularlo, pero poco más. Estamos de acuerdo. Hay que facilitar por la desregulación no solo la creación de viviendas, sino la creación de empresas, la generación de ideas, oportunidades, en fin, toda la vida, pero la vivienda es un gran ejemplo. Estamos de acuerdo. Última pregunta por Iguetas. Perdona, Iván, gracias por tu intervención. Quería preguntarte, ahora que lo mencionabas en una de tus respuestas, bueno, ¿qué papel tiene la familia en todo esto que mencionas, ¿no? Y cómo siendo motor económico primero a nivel sociedad, ¿no? Y cómo genera riqueza a nivel generacional, puede tener un papel en todo esto, ¿no? Porque con el conflicto que hay desde un poco de ideología New Age izquierdista y el ataque que supera a la familia, cómo esto puede conciliarse a día de hoy, ¿no? Y cómo siendo jóvenes particularmente, que se nos ha insertado mucho lo que es el consumo excedente a corto plazo, puede esto ser reversible o no. Era eso. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, la familia es la célula básica
la unidad de convivencia básica de toda sociedad, y en esto ya no tiene que ver con si el país es avanzado o subdesarrollado, si es capitalista o comunista. En todas las sociedades del mundo, en todas las civilizaciones, la familia es la unidad básica. Es la unidad básica en la que el niño mejor nace, crece, se desarrolla. Es un elemento de protección para la infancia, y en aquellas sociedades donde la familia se cuida, se protege, o por lo menos no se le ataca, se le permite desarrollarse con más libertad, es precisamente las sociedades más fuertes, ¿no? Diréis, bueno, pero ¿dónde se ataca la familia? Bueno, se ataca en todos los países de izquierdas, se ataca en países donde no se permite tener más de un hijo, se ataca en sitios donde se desmiembra con bastante facilidad, con que uno solo de los miembros haya cometido lo que el régimen considera un error, sí, pero también en países como España. En España se ataca constantemente a la familia. Os recuerdo, y no me voy muy lejos, que este gobierno, no el de hace 30 años, este gobierno tenía una ministra, la de Educación, que llegó a decir, por cierto, hoy es la enviada del gobierno al Vaticano, nada menos, la embajadora en el Vaticano. Llegó a decir que los niños no son de los padres. Que los niños no son de los padres. Me acuerdo de unos gitanos que salieron en el vídeo diciendo que no son de los padres. Venga usted a dar de comer a mis hijos 3 veces al día. No son de los padres, ¿no? Denle usted los regalos de Reyes al niño. ¿Cómo que los niños no son de los padres? Pero eso es lo que refleja. Es una pulsión totalitaria, intervencionista, en la que lo que te están diciendo es no solo que el Estado se ocupa de todo, sino que es que yo sé mejor que tú lo que le conviene a tus hijos. Fijaros la barbaridad, ¿no? Pero que no estoy exagerando, que es que esto lo han dicho. Pero insisto, no cuando no habíais nacido, hace 4 o 5 años, alguno lo habréis oído, ¿no? Que los niños no son de los padres. Esta es una de las mayores amenazas que sufrimos como sociedad. La de los totalitarismos, especialmente de izquierdas, que implican la destrucción de la familia, porque la familia es, como decíamos antes, el último reducto de defensa frente a la intención permanente del Estado de intervenir, de planificarte la vida, de decidir lo que puedes y lo que no puedes hacer, de limitarte, de generar todo tipo de coacciones al individuo. En la familia, el individuo siempre está mejor protegido. Tiene ejemplos a los que mirar, a los que admirar, los padres, los abuelos. Tiene gente que le ayuda. La familia es una unidad básica, no solo para la mejor crianza de los niños, sino para la protección de todos sus individuos. Y por tanto, en toda sociedad avanzada, la familia es y debe seguir siendo una especie protegida, porque es ya casi, lamentablemente, una especie en vías de extinción. Bueno, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Álvaro. Os animamos a todos a que nos sigáis en redes sociales, a Atenea, por supuesto, y a Bitpulse, para que estéis al tanto de las propuestas e iniciativas que vamos lanzando. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Adiós.